a todos, porque hay distintas voces que están llamando la atención sobre este proyecto del gobierno de reforma laboral y de reforma previsional. Para hablar del tema están con nosotros Bárbara Gorodsky, perdón, Bárbara, siempre lo leo porque no quiero equivocarme, abogada previsionalista, y Leandro Macía, abogado laboralista. Muchísimas gracias, Leandro, gracias por estar con venir. nosotros. ¿Cuáles son las primeras impresiones de lo que se empieza a saber? Porque tampoco tenemos tanta información, ¿no es cierto? ¿O sí? ¿O ya hay más detalle de cuál es el proyecto del gobierno? Lo que se sabe es este borrador que el mismo gobierno hizo circular entre abogados de algunos sindicatos y abogados de empresa. Y bueno, de eso ya estamos en condiciones de opinar. Todavía no es lo que mandaron, ni creo que sea lo que terminen mandando al Congreso, porque la resistencia de las organizaciones sindicales se hace sentir y mucho. ¿Ya empezaron a abrir un diálogo con este borrador antes de armar el proyecto, digamos? ¿O pretenden? Este borrador pretende ser el proyecto y es una estimación de máxima, digamos. No creo que en este contexto vaya a ser siquiera enviado con esta letra, porque digamos, acá no hay una cuestión de ver la letra chica del anteproyecto. La letra grande la letra grande es tremenda. Alcanza, claro. Entre los puntos principales que más afectarían al trabajador, se habla de, por ejemplo, cómo calcular las indemnizaciones sin tener en cuenta las horas extras, entre algunas cosas, la reducción de aportes patronales. ¿Qué otros temas pueden afectar directamente en el día a día a los trabajadores? ¿El blanqueo? Te hago, si querés, una cuestión como cronológica. Hay una cuestión de afectación indirecta, que es este nuevo episodio de la estafa electoral, ¿no? Del contrato electoral, porque se hizo campaña anunciando que no iba a haber reforma laboral y estamos viendo que está entre los planes la reforma laboral. En segundo término está esta segunda etapa de normativas de la impunidad, ¿no? Primero el blanqueo de capitales y ahora la extinción de las causas penales para quienes hayan retenido y no hecho los aportes de seguridad social. Y tercero, un paquete antitrabajador, que es lo que vos mencionabas, que incluye sacar de la ley de contrato de trabajo a muchos trabajadores, un intento de renovar la plantilla de trabajadores por trabajadores precarizados, bueno, un desafío a la misma lógica, como esto de autónomos dependientes o independientes dependientes, todo esto para sacar de los beneficios del derecho de trabajo a los trabajadores. Y además, flexibilización en el contrato de trabajo, tanto en lo que es la extinción del contrato de trabajo, la indemnización por despido, el principio de renunciabilidad, un logro que habíamos tenido hace relativamente poco, que saldaba una discusión doctrinaria. Ahora se quiere volver a un esquema de inseguridad jurídica. ¿Qué es ese punto, perdón? Hace unos años se había modificado la normativa que rige la irrenunciabilidad, disponiéndose que las mejores condiciones del contrato individual también eran irrenunciables, porque había una discusión si se podía renunciar a estas mejores condiciones hasta el límite del convenio colectivo de trabajo. Una ley, un proyecto de Recalde que transformado en ley, saldó esta discusión, una suerte de ley interpretativa, y ahora esto se quiere desandar para que el trabajador, como decía un colega querido, lo pasen al cuartito y lo hagan renunciar hasta el límite del convenio colectivo de trabajo. La gracia es decir, hay por un lado, para que se entiendan, por un lado, una legislación laboral que dice no se le puede bajar el sueldo a un trabajador. Por otro lado, la posibilidad de que el trabajador decida por sí mismo, decir, bueno, yo renuncio a este beneficio, es eso, digamos. Y, sí, la experiencia... Y ahora lo que es, bueno, efectivamente se puede hacer, digamos. Se puede hacer hasta el límite del convenio colectivo de trabajo. Claro. Cuando hubiera un límite, cuando hubiera un convenio colectivo de trabajo que sea aplicable, claro. Si no, ya tendríamos otro tipo de escena. Bueno, la CGT propia dijo el otro día, los trabajadores están perdiendo sus derechos. Sus derechos, y se introduce una cuestión filosófica, si se quiere, en este proyecto, que es esto que el trabajador, un término de cooperación que se pone en el artículo 2, si mal no recuerdo, de la ley de contrato de trabajo, donde equipara un poco más la figura de empleador y trabajador. La ley de contrato de trabajo, la normativa laboral, es una normativa protectoria que tiende a aventajar al trabajador para equiparar las desventajas que naturalmente hay entre empleador y trabajador. Acá se tiende a equiparar un poco más a través de esta Al equipararlo, el trabajador pierde. Exactamente. Digamos, porque uno dice, los equipara, que bueno, no, los equipara pero pierde el trabajador. La igualdad entre los desiguales genera más desigualdad. Y Bárbara, desde lo previsional, ¿hay algunos puntos que te hayan llamado la atención? Bueno, desde lo previsional era medio previsible, de hecho la ley de reparación histórica
denuncia o anuncia un cambio estructural en el marco, en el plazo de 3 años de una reforma integral de la jubilación. Con lo cual, estamos a la expectativa de qué va a pasar. En la transición, esto anunció Macri, enviar un proyecto para cambiar la movilidad como pilar, digamos. Hay un par de cambios, pero ¿y qué pasa? La movilidad, desde la ley de movilidad del 2009, viene ajustándose de acuerdo a lo que se va recaudando y a los sueldos. Pensemos que la jubilación es un reemplazo del sueldo de los activos 2 veces a los al año pasivos. se hace esto. Es un aumento, claro, semestral en marzo y en septiembre del 2009 y venía más o menos funcionando. Ahora quieren que la movilidad se ligue a la inflación, pero es inferior. Para el 2018, según los cálculos que se hicieron, va a bajar un 10% ese ajuste a los jubilados. Digamos, no hay margen para más ajustes. Estamos hablando que 3 millones de personas cobran 7.000 pesos, ¿no? Gente mayor, PAMI ya no está supliendo lo básico, con lo cual es terrible, ¿no? Algunos que sigan hacían un ajustando cálculo, en este grupo. claro, tan... hacían un cálculo de que la pérdida rondaría el 20% para los jubilados. Sí, si acumulamos del 2009 hasta hoy, comparando el ajuste por inflación o como viene siendo actualmente, son 20%. Si se hubiera inferior. agitado por inflación, hubieran perdido el 20% de lo que están cobrando hoy los jubilados. Y si proyectamos al año que viene, comparando los dos ajustes, en principio va a ser un 10% inferior si cambiamos de la modalidad, la fórmula. ¿Y cómo repercute esto que conversábamos recién respecto que entre las medidas que se encuentran también allí en el proyecto de reforma laboral está la reducción de los aportes? ¿Esto afecta en principio, digamos, al sistema previsional? Yo entiendo que sí, porque recauda menos, pero en concreto, ¿cómo influye? Sí, inevitablemente todo lo que tiene que ver con los aportes en actividad después se traslada a las jubilaciones. Las jubilaciones toman los aportes y los que se aportó, mínimos no imponibles y demás, para después ver qué haber sale. De hecho, también se mencionó en este proyecto la reducción del haber inicial, el cómputo, digamos, cuando uno computa los aportes para llegar a un haber mínimo y de ahí arrancar, la primera jubilación, eso ahora es la mínima, 7.246 pesos, alrededor de eso. Bueno, ahora quieren reducir ese primer haber y esto tiene que ver con el tipo de los cambios que va a haber en los aportes, en las regulaciones. Sí, el financiamiento del sistema de seguridad social... Otro perjuicio grande, ¿no? También habían mencionado el tema de los regímenes especiales. Que es subir la edad jubilatoria. Sí, en realidad un poco a veces lo mencionamos acá. Hay determinadas, está todo como medio mezclado, ¿no? Los anuncios. Hay determinadas actividades que por la actividad en sí misma requieren de una jubilación previa o anticipada, porque hay actividades que realmente generan una vejez prematura. Un chofer de larga distancia que maneja 24 o no sé cuántas horas en la jornada, acá tenemos la jornada laboral, pero maneja de noche con la tensión, el riesgo que implica estar en la ruta, esa persona no puede trabajar de esa misma actividad hasta los 65 años. Entonces, hay que contemplar cada situación, me parece, ¿no? Antes de lanzar una medida que genera mucho pánico, mucha incertidumbre. La gente grande está esperando su edad jubilatoria, está cansada, necesita ver qué va a pasar con su futuro inmediato. Entonces, cada régimen diferencial tiene una causa, tiene una justificación. Asimismo, los docentes, una persona que está frente a un aula con chicos, 20 y pico de años, también tiene un deterioro superior a un comerciante o a, qué sé yo, algún profesional. Entonces, cada régimen creo yo, hay que analizarlo para también proteger al trabajador, ¿no? Y al jubilado. Sí, lo que más llama la atención, por eso te lo decía, la pérdida de derechos, ¿no? Se ha luchado durante tanto tiempo para llegar es el mismo concepto, tal cual. A tener ciertos derechos, tanto en el tema de los adultos mayores como en el tema de los trabajadores, y la pérdida de esos derechos que llevaron tanto tiempo. Y que la mirada además está directamente relacionada a una cuestión fiscal, a cuestiones de ajustes, por sobre todo. Y esto es lo terrible, ¿no? Vulneran derechos realmente que con muchos años, con mucha lucha se adquirieron. En el tema previsional, el ahorro que implica este cambio en la movilidad es de 100.000 millones de pesos para el 2018. O sea, tienen la mirada estrictamente abocada a los ajustes, con todo el perjuicio que genera esto en la gente, ¿no? Por eso la utilización de conceptos como mercado de trabajo, recursos humanos, costos laborales, que oímos una y otra vez, es quitarle al trabajador la condición humana, su propia dignidad, para pasar a ser parte de un engranaje productivo simplemente, ¿no? Entonces, en esa mirada, claro, no importa cuánto se respete o cuánto se atropelle la dignidad de los trabajadores, sino que lo que importa es que se cierren los números, digamos. En materia jubilatoria, el 50% de los jubilados cobra la mínima, que es
creo que no llega al 40% de la canasta básica. Y el 70% de los jubilados cobra un poquito menos de la canasta básica. Con lo cual, hacer más ajustes a esto, el jubilado no tiene posibilidad de acrecer su beneficio nunca. Porque con el sistema de movilidad que teníamos ahora, quizás había un poquito de recomposición. Porque si superaba, digamos, la recaudación y los salarios a la inflación, había como, ¿no?, pequeños ajustes en beneficio de los jubilados. Y además hay una remisión, uno le hace pensar como aquel que tiene un auto y no lo lleva al taller porque lo quiere vender, deja que se venga abajo. Digamos, esto lo hace pensar, este deterioro en el sistema previsional hace pensar a uno que están pensando, teniendo otras miras, ¿no? Porque lejos de fortalecer el sostenimiento, lo están apuntando directamente hacia la fundamentación. Tal cual. Claro, y en el tema laboral se hablaba también de la posibilidad de rever los convenios colectivos, que esto se iba a hacer cuando se negociaran las paritarias en cada sector. Digo, no se puede ir contra la dinámica del trabajo en estas épocas. Me parece que tampoco hay que ser ciego. Hay una dinámica de cómo va cambiando el trabajo en estas épocas, pero que esto no signifique la pérdida de derechos básicos. Igual hay que prestarle atención a esa dinámica porque hoy leíamos que, por ejemplo, amenazaban a un dirigente sindical y en él a todos los dirigentes sindicales que no fuesen a apoyar el paquete de reforma. Salió, digamos, en los diarios esta mañana. Y como esto ocurre con la negociación colectiva, se retienen o no se dan certificados de autoridades a los sindicatos, con lo cual se imposibilita que se desempeñen y forma parte del apriete para que la negociación colectiva vaya a la baja. Bueno, ahora estamos viendo que quieren multar a sindicatos por haber hecho asambleas, diciendo que con las asambleas no se acató la conciliación obligatoria, apuntando precisamente a que, o tratando de empujarlos a que negocien a la baja. Estos son todos manejos que son ajenos a la naturaleza propia de la negociación colectiva y que, claro, no tienen otro fin que vulnerar o permitir que se vulneren los derechos de los trabajadores. Vamos a ver si podemos como despejar e ir viendo como algunas cuestiones concretas de la reforma. No sé si de producción tenemos placas. Vamos a ver de reforma laboral para empezar a desmenuzar un poco esta reforma. Y vamos viéndolo punto a punto, Leandro, si nos ayudas. Blanqueo, 6 primeros meses a costo cero para empleadores restantes con un descuento del 70%. ¿Qué es esto? Eso viene acompañado con lo que señalábamos, ¿no? La extinción de las causas penales, y esto es la segunda oleada de medidas de impunidad y forma parte del esquema de financiamiento de los organismos de seguridad social. En épocas en donde además se presume que se quiere perseguir los incumplimientos fuertemente, lo que vemos que como contrapartida, cuando los incumplimientos son de los comensales de las mesas empresariales, se tiene otro tipo de criterio y política, ¿no? Que quien incumple o quien delinque contra jubilados y trabajadores no tiene ningún tipo de pena, sino que, por el contrario, goza de impunidad. A ver, es el segundo punto que aparecía allí en la placa. Aportes patronales. Bueno, lo que decíamos recién, ¿no es cierto? Se reduce de 21 a 19% en forma escalonada anual hasta llegar al nuevo piso en 2022. Acá hay que agregar una cosita. Nunca esta reducción de aportes devino en más empleo. Ni en aumento de sueldo, ¿no? Porque la fantasía de, bueno, no va al Estado, entonces le voy a pagar más. Ahora, como que esto si el es un empresario... beneficio para el empleador, nada más. Pero además es suponer como de qué empresario estamos hablando. O sea, es suponer que este empresario dice, bueno, qué suerte, ahora que pago menos impuestos, le voy a poder pagar más a mis empleados. Puede suceder con Papá Noel, digamos, y los ayudantes, pero digamos no se verifica en otro tipo de empresas. Sí. No se traslada esto. No, claramente. A ver, veamos, tenemos más... Estamos analizando los puntos de esta reforma laboral. Se igualan por primera vez los roles entre empleador y asalariado. Claro. Bien, destaquemos un poco esto qué significa, porque quizás desde una mirada ingenua o desprevenida es, bueno, ¿cuál sería el problema? Está muy bien que sean iguales. Claro. No, porque hay una relación de fuerzas que es completamente distinta. Estamos hablando de... Y perdón, me remonto a viejas teorías, pero de quien es el dueño de los medios de producción y de quien es explotado en su fuerza de trabajo. Claramente hay una desigualdad y por eso la ley laboral apoya al trabajador. ¿En qué se los iguala, Leandro, a partir de esta reforma? Viejo es el viento y todavía sopla, decía un boxeador, ¿no? A ver, esta equiparación se va a traducir en que jueces más predispuestos o más accesibles a las voluntades del Poder Ejecutivo
empiecen a realizar otro tipo de interpretaciones cuando haya cierta conflictividad. Entonces se empieza a exigir al trabajador otro tipo de cuestiones y se empieza a desplazar al empleador en las responsabilidades que son naturales, ¿no? Que es el beneficiario de la fuerza del trabajo que renta en el contrato de trabajo. En contra de la industria del juicio. La famosa industria del juicio. Bueno, yo decía, es el poncho, cuando se hablaba de los abogados laboralistas o la dirigencia sindical, era el poncho debajo del cual se escondía el cuchillo que hoy asoma, que son los derechos de los trabajadores. No creo que tengan problemas contra uno. El problema lo tienen contra los derechos de los trabajadores. Claro. A ver qué más tenemos de esta reforma laboral. Facilita la tercerización y subcontratación, esto es lo que nos explicaba Leandro. También habilitará creación por convenios colectivos de banco de horas que limitará las horas. El banco de horas. Esto me parece impresionante, no lo había escuchado. A ver, para nunca. que se entienda que es Me el parece banco de impresionante. horas, ¿Cómo ¿no? es, Leandro, el banco de horas? Vamos por partes. Había convenios que ya establecían banco de horas para algunas industrias en particular. El banco de horas realiza el trabajador unas horas adicionales a las que establece su jornada, y estas se compensarían luego con otras horas que después podrá trabajar en menor cantidad. Esto, a mi entendimiento, va en contra del convenio colectivo de la OIT que regula la jornada de trabajo, que establece un máximo por jornada y por semana. Entonces, entiendo yo que cualquier disposición que haga que se supere ese máximo diario va a ser inconstitucional, y por tanto el trabajador va a estar en condiciones de reclamar horas extras. Claro, por ejemplo, yo como empleador dispongo que vos trabajes 12 horas el día de hoy, pero que mañana vengas 2. Y esa manipulación además permite forzar situaciones, digamos, tensionar situaciones para empujar a que el trabajador a veces renuncie o se le haga mucho más difícil sostener el empleo debido a compromisos que puede tener por fuera del trabajo. Esto es, si el trabajador, como decíamos antes, es solamente un engranaje de la maquinaria productiva, ¿qué importa lo que tenga que hacer antes o después del trabajo? Claro, y es también vulnerable. Claro, la vida misma. No, a ver, que si fuera real el hecho de que tanto empleador como empleado están en igualdad de condiciones, en todo caso también el empleado podría decir, hoy necesito trabajar 2 horas, y no sé si el empleador estaría dispuesto a eso. Lo podríamos llevar a la Unión Industrial Argentina a ver qué opinan. A ver qué opinan. Sí. A ver, tenemos otra placa con detalles de esta reforma laboral. Indemnizaciones. Se quitan pagos correspondientes a aguinaldo, horas extras, comisiones, premios o bonificaciones y todo tipo de pagos. Me parecen esos contratos, viste, que existen y los que existirán, y esos contratos que por las dudas, y ese también tampoco está. La verdad que es terrible. Indemnización al Es básico. muy dura la... Se reduce ¿no? uno de los dos extremos del monto indemnizatorio, y lo que va a terminar ocurriendo es que se vaya a empujar a que los pagos y que la negociación colectiva se vuelque hacia otro tipo de pagos que no sean el básico, que no sean los adicionales comunes que nosotros conocemos. ¿Para qué? Para después poder abaratar así el costo del despido. Claro. No, pero Claro, además se empieza como todo a pervertir en función de el beneficio posterior. ¿Y qué pasa? Porque me imagino también deben estar con ciertas inquietudes quienes hoy están en algún proceso de... ¿Cómo es en este sentido la legislación? Digamos, una vez que se legisla, una ley nunca puede ser retroactiva. Exactamente. Pero ¿cómo es? Sí, ¿Es retroactiva o no? En el sentido de que si el juicio llega después de que se sancionó la ley, ¿qué es lo que se toma como fecha? ¿El momento en el que se inició el juicio y que eso ha sido anterior a la ley? No solo el que se inició el juicio, sino, digamos, en el que se produjo el despido. Bien, perfecto. A partir En del materia despido para previsional eso adelante. está dudoso hoy en ¿Sí? día. En realidad no, es un principio. Pero con el tema de los juicios que hablamos a veces, la ley de reparación histórica que cambia el índice, ¿no?, para la jubilación y para los ajustes, en principio debería aplicarse desde su vigencia. Y toda la gente que está en un litigio anterior tiene que respetársele el índice por el cual reclamó. Bueno, ahora ANSES está presentando recursos extraordinarios a la Corte para que la Corte cambie el índice, pero de todos los juicios. Con lo cual hay gente que litigó y empezó su juicio, a ejercer su derecho antes de la vigencia de este índice. Entonces puede llegar a perjudicar la situación
no respetando las garantías constitucionales y la seguridad jurídica. Además, siendo honestos con respecto a las indemnizaciones, porque quizás hay mucha gente que no está en relación de dependencia y no tenga, digamos, el cálculo, un sueldo sin premios, ni horas extras, ni comisiones, ni todo eso que tiene alrededor, muchas veces es la mitad o menos de lo que se percibe en mano. Total. Exactamente, exactamente. Y esto además, cuando se abarata el despido, no es que se crea empleo, se crea más despido. Y en tiempos en donde crece el desempleo y donde además se le permite al empleador esta contratación de figuras no laborales, trabajadores no laborizados, digamos, un oxímoron, bueno, va a tender a que cada vez se acreciente más el despido y crezca la tasa de desempleo. Con ese crecimiento además crece también siempre, y lo estamos verificando, la tasa de empleo no formal, no regularizado. Y todo eso implica directamente en el sistema previsional. A ver qué más tenemos. Tenemos ahí unos detalles más de esta reforma laboral. Bueno, esto de la posibilidad de iniciar demandas caerá al año en vez de... Claro, había 2 años ahora. Había 2 años para poder iniciar una demanda después del despido. Sí, se ve que la reforma de Martínez de Oz en su momento les pareció pobre, que redujo de 4 a 2 años y ahora la llevan a 1 año. La referencia a Martínez de Oz es porque entre los objetivos que enuncia la propia ley hay una remisión directa a un discurso que diga esto, ¿se acuerdan cuando habló de liberación de las fuerzas productivas? El artículo primero de los objetos del proyecto habla de la liberación de la fuerza del capital y del trabajo. Bueno, la última, a ver. Se podrá, a ver... Ah, nos perdimos el... Bueno. No, era la anterior, nos faltaba un punto de la anterior, ahí vamos. Se podrá negociar un fondo de cese laboral, una suerte de seguro de desempleo con aportes del asalariado. Esto me parece increíble. O sea, vos te vas pagando tu indemnización por si te echan. Una corrección, los aportes, de acuerdo al anteproyecto son del empleador. Lo que termina sucediendo es que en el cálculo que hace el empleador, digamos, esto va a repercutir de forma indirecta en el esquema del salario. Entonces, deja de ser indemnización. Porque la verdad perdón un poquito atrás en esto que decís, pero ahí en ese caso, digamos, es como que a mí siempre esa discusión la sensación que tengo es que es una discusión casi sintáctica, digamos, porque en definitiva sí, digo, todo el dinero lo pone el empleador en ese sentido, digamos, cómo se reparte tiene que ver, bueno, con esta ley, con qué beneficia, de qué manera, decir quién es quién, pero en definitiva el dinero es ese. Exactamente, lo que quise decir, más traducido a un lenguaje no abogadillo, si se quiere. Pero es tremendo esto, o sea, uno va a ir todos los meses guardando su fondo por si un día lo despiden. Exacto, y entonces el despido, digamos, no habrá protección contra el despido arbitrario, que está en un viejo libro que está en desuso, que es la Constitución Nacional. Digamos, ya si se pueden violar las garantías para estar libre, digamos, imagínate lo que puede pasar con la indemnización por despido para estos mismos personajes. Y tampoco funcionaría efectivamente como indemnización, porque no habría reparación del daño que implica la decisión arbitraria del empleador de despedir. Y lo que decíamos, en un esquema de recesión y de crecimiento del desempleo, el empleador pasaría a tener ningún tipo de costo adicional por la producción de un despido. ¿Cómo se conforma ese seguro, no? Claro. ¿Quién lo padece? ¿Quién lo sufre en su sueldo, en el deterioro? ¿El mismo trabajador? ¿No? Sí. Exacto. Bueno, la última. En cuanto a la reforma previsional. A ver. Ahí vamos. Bien, a ver. Si me ayudás, Carla, mi vista no me permite. Acá lo tenemos en grande. Acá está dando un poco lo que comentamos. Claro. Para el 2018, cómo va a ser, cómo sería, digamos, con las dos opciones de ajuste, ¿no? Claro. Si lo aplicamos el ajuste con la movilidad actual, el haber va a ascender a 8.840 pesos. Sí. Y si cambiamos la fórmula de la actualización y la asociamos a la inflación, el haber mínimo va a ser de 8.115 pesos. Perfecto. Hoy el haber es de 7.246, ¿no? Y también la asignación universal y por ahí hijo. están trasladados tal cual. Perfecto. Los porcentajes con las dos opciones. Hoy es de 1.412. Si sigue como hasta ahora sería de 1.722, pero si se ajusta por inflación
sería 1.581. Qué fuerte también lo que sucede con los jubilados. Leí hace poco, digamos, respecto a la segmentación de las elecciones. Es realmente un segmento de la población donde le fue muy bien al gobierno, ¿cierto? Donde, digamos, del cual recibió apoyo. Y esta es la respuesta. La verdad que entristece, ¿no? Para estos jubilados que han decidido como acompañar, que han confiado en esto, y aquí está la respuesta. ¿Tenemos algo más de reforma previsional? A ver. Y hay que decir también, estamos hablando de la laboral, de la previsional, y hay una tributaria, ¿no? También, digo, en el gran paquete de medidas que por lo menos a mí me sorprendió, aparecieron algunas que parecen interesantes, ¿no? En reforma tributaria hay algunas cuestiones como grabar la renta financiera, algunas cosas que... A las personas físicas. Que aparecen... No a las personas jurídicas. Lo que implica, en términos fiscales, muy poca plata. Y no a las acciones. Es simbólico, no es real, y además, sí, y además, digamos, quienes son grandes inversores lo hacen a través de sociedades y demás que no estarían... Pero bueno, digo, un impuesto en el caso de la compra-venta de inmuebles, cuando eso implica que sea para ganar dinero. Hay algunas cosas que... bueno, sí, pero sacar el monotributo pero hay un montón a gente que porque son... tiene un departamento, hablan de 3 millones de pesos. Sí, hay una pelea interna aparentemente entre Duhovne y el titular de la AFIP respecto a esa medida. Pasa el titular de la AFIP lo que lleva adelante, el ministro de Hacienda no está de acuerdo, hay una interna fuerte del gobierno respecto a lo que pasa con el monotributo. A ver, otra de reforma previsional. ¿A cuánto equivale el recorte durante todo el año por jubilado? Aquellos que cobran el haber mínimo, ¿no? Cambiando el índice, no la fórmula. Cambiado el índice, digamos. Se reducirían 10.000 pesos anuales. De un haber mínimo ajustado por inflación en 2018. pesos anuales. Es un montón. Es un montón, y más en esos montos, ¿no? Es un montón. Digo, estamos hablando de esto, de jubilados que no ganan, que no llegan a ganar 8.000 pesos. El 40% de la canasta básica. Y aparte, perdón, esto lo decía Semino el otro día, la canasta básica de los jubilados encima es superior a la canasta básica. ¿Por qué? Claro. Porque los remedios y todo lo que tiene que ver con la salud aumentó por encima. Y lo que está pasando con PAMI es tremendo, además. Cómo se ha reducido. Y eso eso realmente, digo, para quien nos está viendo, que no tiene un familiar con PAMI, quizás le queda en la fantasía de, bueno, la denuncia de la oposición, hay que ver si eso es tan así. Pero quienes tenemos familiares cercanos, o padres, jubilados, gente que se entiende con PAMI, esto es real, digo, no es una denuncia fantasiosa. Es real. Antes le daban unos medicamentos que ahora no les dan. El jubilado fue y un día se encontró con el PAMI y le dijeron, esto no te lo damos más. Imagínense la situación de un abuelo que cobra 7.000 pesos, que no le alcanza, y que hasta el mes pasado le daban un remedio, que ahora va y le dicen que no se lo dan, y que tiene que poner 400 pesos, 500, 700... No, es que esa persona no lo compra. Esa persona no lo compra. Eso es lo gravísimo. El medicamento o la comida, no tiene forma. ¿Entendemos la magnitud de estas medidas? Esa persona está condenada, bueno, no vamos a hacer más de lo que uno ya sabe, pero la verdad es que lo triste, yo esto lo veo a diario. No hay forma de resolver esta situación si el Estado no procura, no protege este sector. Realmente es muy vulnerable. Sí, no se entiende. Sí, ¿querías decirle? Que por los números que veíamos en la placa implicaría más de un haber por año. Claro, sí. Más de un haber mínimo por año. Sí. O sea, el jubilado dejaría de percibir, le estarían sacando la aguinaldo. Le sacaron el aguinaldo del jubilado. Sí. Es impresionante realmente. Bueno, la última placa. Ahí cuánto se ahorra el Estado. Bueno, esto es lo que nos decía, lo que nos señalaba recién Bárbara, ¿no? Detrás de lo que está el Estado, esta reducción a la cual lo presiona, entre otros, el mismísimo FMI, digamos, que volvió a aparecer en Argentina, y decir, bueno, hay que gastar menos, muchachos. ¿Y cómo gastamos menos? Le pagamos menos a los jubilados, por ejemplo. No creo que los jubilados extrañaran al FMI. Impresionante, no, realmente. Inversiones 2017, fíjense, en prestaciones sociales fueron de 1.200 millones, en el 2018 en prestaciones sociales 1.471 millones, en el 2018 con inflación del 12% se iría a 1.325, fíjense, digo, ese ahorro fiscal del que nos hablaba Bárbara, 146.000. ¿Son 146.000 millones? Sí, 146.000 millones. Claro, es impresionante.
Todo eso que no iría al consumo, ¿no? Porque estamos hablando Claro, de... eso también, ¿no? Ahí Es, está, es claro. lo llamativo. Digamos, a la gente se le hacen ajustes, pero eso no vuelve al consumo, como decía él. Es como, no sé si estas cuestiones, estos ajustes resuelven, ¿no? En un punto. No, porque- esto va al pago de la deuda. Digo, esto es para pagar intereses de la deuda, porque estamos teniendo que pagar deuda. Digo, es lo que ha sucedido sin comparar en términos de medida. Por supuesto, esto es muchísimo más grave, pero es lo que sucede con el fútbol para todos. Estamos pagando por semana 2 veces lo que costaba el fútbol para todos en intereses de deuda, digamos. O sea, estamos a un nivel de endeudamiento muy grande y este dinero es para eso, digamos. Hay que saldar esa Para deuda. pago de deuda, reconcentración de la riqueza y fuga de capitales. Digamos, más deuda, más fuga de capitales. Digamos, esto sucedió históricamente en nuestro país y entonces ahora en la medida en que crece el endeudamiento, está creciendo y se verifica la fuga de capitales. Y ese capital que se fuga, bueno, ahí está, ¿no? El sacrificio de todos que hablaba el presidente en la conferencia de prensa que dio se verifica solamente hasta ahora en trabajadores y jubilados, ¿no? Con los más débiles es la cuestión, no con los más A fuertes. quienes se les pide que se sacrifiquen, ¿no? Como si... Sí, hay fuera fácil. Hay un paso ahí claramente, digamos, es realmente llamativo. Sí, y sin mencionar que en el caso de los trabajadores, estaba pensando, se le están aumentando todos los impuestos por el otro lado también. Así que, digo, hermoso combo, ¿no? En general, porque están... Y aumento de servicios ya Por anunciado, eso, sí, tarifas. Realmente el panorama es preocupante. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Al contrario. Ayudarnos a entender un poco mejor esto.